Muy buenos días. He tenido un versículo en mi corazón. Yo sé que es un versículo que muestra el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y es el Salmo 89:15 que dice, Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Este es una bienaventuranza. ¿Para quién? Para el pueblo que sabe aclamar al Señor. Y si de algo estoy yo muy agradecido, es de poderme congregar con un grupo de hombres y mujeres, hermanos y hermanas en Cristo, que saben aclamar al Señor. Yo sé que estamos muy lejos, pero estamos aprendiendo a aclamar al Señor con todo nuestro corazón. Y anhelo el día en que podamos volvernos a reunir. Les cuento, para que por favor oren por mí, perdí mis anteojos, estos son los viejitos, y obviamente la grabación ya no es la misma, estoy sufriendo un poco y esperando al momento de tener mis nuevos anteojos. La semana pasada vimos que a los ojos de Dios, lo primero es la oración. Jesús dijo, cuando estaba en el templo limpiándolo de los cambistas, mi casa será llamada casa de oración. Y esa es una cita de Isaías 57:6, si no estoy mal, que dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea, ahí estábamos incluidos nosotros que no éramos pueblo. Pero, como vimos, Jesús dijo que él era el templo de Dios. ¿Se recuerdan que lo vimos? Y luego Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros, a ti y a mí, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, tú, yo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Y por esa razón somos casa de oración. El mensaje que vamos a compartir en esta mañana es en forma de interrogación o en forma de una pregunta. ¿Es necesario orar? Esa es una pregunta que primeramente Dios, con lo que veamos en esta mañana, vamos a poder contestar a esa inquietud. Yo, como muchos de nosotros, crecí orando la oración del Señor, más conocida como el Padre Nuestro, pero lo oraba, o mejor dicho, lo rezaba, porque así se acostumbraba, como algo mecánico, algo automático, ya sea porque tenía muchos pecados, o ya sea porque estaba en un aprieto, en un gran aprieto. Pero literalmente, y de eso es algo que ya me arrepentí, claro, yo no tenía el conocimiento que tengo hoy en día, pero lo repetía como loro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como si fuera algo mágico, como si por repetirlo una cantidad de veces y por decirlo, algo iba a pasar en los cielos y algo iba a cambiar. Yo sé que en ese tiempo yo no tenía un entendimiento con relación a lo que el Señor quería responderle a sus discípulos cuando ellos le hicieron la pregunta, Señor, enséñanos a orar. Él lo que estaba dando era un lineamiento, una guía, algo para que ellos pudieran acercarse con libertad al Padre Celestial. Hay preguntas que nos hacemos sobre orar. El nombre del mensaje ¿es necesario orar? Y es lo que queremos ver en esta mañana. Y vamos a ver unas preguntas primeramente que nos hacemos sobre orar. ¿Por qué orar?
¿Para qué orar? Es útil orar. Yo creo que cualquiera de nosotros se la ha hecho en algún momento de su vida. Y me refiero de su vida como cristiano. ¿Por qué orar? Bueno, sabemos que Dios es omnisciente, quiere decir que Dios todo lo sabe. Entonces, si Él todo lo sabe, ¿para qué voy a orar? ¿Cuál es la necesidad de que yo ore? Pues no debería haber ninguna necesidad porque el Señor todo lo sabe. Pero Dios no va a actuar hasta que nosotros oremos. Y eso es parte de lo que vamos a ver en esta mañana. Veamos Filipenses capítulo 4 y verso 6. Si quieren anotar, si están tomando notas, gracias a Dios. Si quieren ir a su Biblia. Y yo lo voy a leer de la versión de la traducción en lenguaje actual. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. 1. No estar preocupados, no afanarnos. Y 2. Pedir lo que necesitemos. Y esto debe implicar que estemos agradecidos. Lo siguiente que queremos ver es ¿para qué orar? O sea, Dios es omnipotente. O sea, Dios tiene todo poder. Y ya que Dios tiene todo poder, ya que Él tiene todo el poder, Él actúa por sí solo. Él no me necesita, me necesita a mí. Pero miren lo que dice Santiago en el capítulo 4 y la parte final del versículo 2. No tienen porque no piden. Entonces eso es una invitación ¿a qué? A pedir. La oración también tiene que ver con pedir. Entonces, ¿para qué orar? Para pedirle a Dios que Él en su misericordia provea para nuestra necesidad. Y las necesidades, como ustedes saben, son muy variables, muy variadas. Hay necesidades económicas, hay necesidades de salud, hay necesidades de familia, hay peticiones de nuestro corazón, anhelos y deseos que no tienen nada de malo si son conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿para qué orar? Para que podamos recibir. No tienen porque no piden. Yo sé que muchas veces ya nos cansamos de pedir. Bueno, ya Dios sabe, yo ya le he pedido muchas veces, pero hay algo que Dios hace en nuestro corazón a través de la perseverancia, a través de que estemos siempre suplicándole al Señor por nuestra necesidad. Luego también otra pregunta que vemos, que nos hacemos, ¿es útil orar? O sea, ¿sirve de algo que oremos? Dice Mateo en el capítulo 7 y verso 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. O sea, la oración, un requisito es perseverancia, es insistir. Y eso es algo que vemos por muchos lados, pero no nos vamos a detener en eso. Estamos viendo, estas 3 preguntas son las preguntas más comunes que muchos se hacen. ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? Es útil orar. Si Dios, y este es el razonamiento que sigue, si Dios no va a hacer nada que no sea su voluntad, ¿por qué debemos llamar? Para que se abra una puerta. Y eso es algo que debemos de considerar también conforme a la Escritura. Y decimos, si es la voluntad y yo no oro, entonces no sucederá aquello que es su voluntad, no se cumplirá su voluntad. Miren, todos estos son cuestionamientos válidos. Yo no estoy diciendo, no los estoy menospreciando, no estoy diciendo que no sean reales. Pero quiero decirles, no hay una respuesta fácil. Realmente la oración es un misterio.
¿Por qué si Dios es omnisciente, que todo lo sabe, si es omnipotente, que todo lo puede, ¿por qué voy a tener que orar? Bueno, es un misterio. Quiero que veamos dos ejemplos en la Escritura de cómo Dios se mueve y se manifiesta a través de la oración y la obra que se logra a través de esa oración. Primero quiero que veamos en Gálatas capítulo 4 y verso 4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, esto es importante porque hay un momento y esta era la plenitud del tiempo, era el momento de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto conforme a las Escrituras, que iba a nacer de mujer, aunque era Dios, iba a nacer de mujer, iba a estar bajo el pueblo de Israel, que era el pueblo de la ley. Y en el Evangelio de Lucas encontramos en el templo a dos personajes. Uno de ellos es Ana. Dice que Ana era viuda desde hacía mucho tiempo, tenía 84 años. Y desde que enviudó, Dios le dio un llamamiento a orar para que viniera el Mesías. O sea, imagínense cuántos años Ana pasó orando. Pero iba a llegar un tiempo, el cumplimiento del tiempo. Y el otro es Simeón, al cual Dios también se le manifestó y le dijo, no partirás de esta tierra hasta que veas al Mesías. Y mañana tras mañana él iba al templo porque él sabía que iba a ser presentado en algún momento y él quería estar ahí. Pero eso no quiere decir que en el momento en que él llegaba iba a suceder. Pero el Espíritu Santo, como vio ese anhelo y ese deseo en su corazón, le dijo, ora, ahorita este es el momento. Y dice que Simeón fue al templo. Y ahí, él por el Espíritu pudo reconocer entre todos los niños que van a presentar quién era el Mesías. Y ahora, ¿qué le dice? Le dice Simeón, eso es precioso. Ahora despides a tu siervo en paz, pues mis ojos han visto la salvación del Señor. Amados hermanos, qué precioso, ¿ah? Entonces, este es un ejemplo de por qué orar. Bueno, Dios le puso a Ana, Dios le puso a Simeón, y sus oraciones fueron muy importantes. No tenemos ni la menor idea de las batallas que se libran en las esferas espirituales, pero los santos, los justos de Dios, tenemos la autoridad para orar. Y esto es importante, hermanos. El mundo está ahorita mismo, en una batalla espiritual tremenda. Y yo creo que una batalla como nunca antes en estos tiempos entre la luz y las tinieblas. Y obviamente no es un asunto, aunque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas, pero aún así el enemigo, así como Dios nos usa a nosotros que somos sus hijos, el enemigo usa a personas que se han rendido a ellos, personas que aman la oscuridad. El segundo ejemplo que vemos lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Dice que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de Él. Leámoslo. El Señor no retarda su promesa. Está hablando de su retorno, de su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la pregunta que salta, si la voluntad de Dios es salvar al pecador, entonces, ¿por qué debo de orar por mi hijo, por mi hija, por mi papá, por mi tío? Si la voluntad de Dios es esa. Porque así como Simeón y como Ana,
tenían esa misión, así tú y yo tenemos la misión de interceder, de clamar por este mundo necesitado. Ahora vamos a ver la oración y la voluntad de Dios. La oración realmente no sirve para que Dios haga algo contrario a su voluntad, o como podríamos decir coloquialmente, para torcerle el brazo. Es importante que entendamos ese principio. La voluntad de Dios siempre va a ser lo que debe prevalecer. Juan, en el capítulo, y este es Jesús el que va a estar hablando en estos pasajes que vamos a leer. Juan 4:34 dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquello que a mí me sostiene, aquello que a mí me satisface, porque la comida nos da satisfacción, nos da fuerza. Entonces Jesús dice, aquello que es lo que a mí me da fuerza, que me satisface, es hacer la voluntad del Padre, que es la voluntad del que lo envió. En Juan capítulo 5 y verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Entonces, esto también vemos que Jesús está diciendo que lo más importante, aún Él siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, y que nos dice Filipenses 2:5, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó. O sea, Él cuando estuvo en los días de su carne, Él tenía las mismas limitaciones que nosotros tenemos, las mismas angustias, los mismos dolores. Él se hizo como uno de nosotros. Entonces, si Él tenía todo eso, pero Él se sometió a la voluntad del Padre, pues sabemos que eso es un ejemplo para nosotros. Y por último, en Juan 6:38 dice, porque no he descendido del cielo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, aquí en estos tres pasajes, Juan 4:34, Juan 5:30 y Juan 6:38, vemos a Jesús insistiendo una y otra vez que lo más importante es la voluntad del Padre. Y yo creo que cualquiera que hayamos vivido un tiempo y que en alguna forma hemos hecho algo que sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, nos hemos dado cuenta que las consecuencias son duras, son tristes y son amargas. Pero a veces tenemos tal ansiedad por hacer nuestra voluntad que hacemos a un lado la voluntad del Padre. Algo importante es que cuando nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, porque realmente dice que cualquier cosa que pidiéramos debemos de pedirlas en su nombre, lo que estamos diciendo, si ustedes se dan cuenta, es conforme a tu voluntad, porque estamos orando en el nombre de alguien para el cual la voluntad del Padre era lo más importante. Cuando Jesús nos enseñó a orar, o sea, Él estableció en esa oración que llamamos el Padre Nuestro, la oración del Señor en Mateo 6:9, que debemos de pedir en el nombre, debemos de pedir que su nombre sea santificado. Esto lo hacemos para glorificar al Padre. Nosotros lo estamos exaltando cuando nosotros hacemos algo en su nombre. Y lo que estamos pidiendo es que su nombre sea hecho grande, que su nombre sea magnificado en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el país, en el mundo. Por eso es importante que entendamos que lo más importante es que el nombre del Señor sea santificado.
Yo no sé, tal vez algunos de ustedes han notado que yo muchas veces cuando estoy orando digo, Señor, hazlo por amor a tu nombre. Eso no es algo exclusivo, no es que nadie más lo use, no es que ustedes no puedan usarlo o algunos de ustedes lo usen, pero quiero decirles por qué yo lo hago, cuál es el entendimiento y que todos tengamos ese entendimiento. Dice, vamos a ver para eso unos pasajes. Dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Por qué Él me va a guiar por sendas de justicia? ¿Por qué Él va a confortar mi alma? Porque yo me lo merezco, porque yo soy, usando la expresión coloquial, la última Coca-Cola del desierto. No, 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 absolutamente no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Él, por amor a su nombre. Por eso yo muchas veces cuando oro le digo, Señor, por amor a tu nombre, porque Él hace las cosas por amor a su nombre. Si yo dijera, o si alguien en la tierra dijera, bueno, yo voy a hacer esto por amor a mi nombre, uy, lo que eso denota es orgullo. Pero por amor a su nombre, eso es lo que debemos hacer para que Él sea exaltado. En Isaías, en el capítulo 48, dicen los versos 9 al 11, por amor de mi nombre diferiré mi ira. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Por amor a mí mismo. Como les digo, si nosotros lo decimos suena a arrogancia, suena a orgullo, pero si es el Señor el que lo dice, es ¿por qué? Porque su nombre es muy importante en los cielos y en la tierra. Bueno, cuando digo el nombre me refiero al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿eh? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo viene, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y reconocemos que en el madero del Calvario estaba yo siendo identificado con mi sustituto, mi Salvador, que es Cristo Jesús. Bien, como dijimos, debemos de entender que la oración no sirve para que Dios haga algo que sea contrario a su voluntad, sino que sirve para que yo me alinee con la voluntad de Dios. Entonces, debemos de mantener en mente que lo que pedimos debe ser para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Y esto nos lleva al siguiente punto, que tiene que ver con atar y desatar. Dice Mateo capítulo 18, versos 18 y 19. Como ya lo mencionamos, realmente es un misterio que yo tenga que orar para que Dios haga su voluntad. Definitivamente, Dios no deja de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero en alguna manera, Él voluntariamente de su propio designio decidió limitarse a sí mismo, porque Él no va a hacer nada sino como respuesta a la oración de su pueblo. Recordémonos el título del mensaje, ¿es necesario orar? Y es lo que queremos responder en esta mañana. Porque yo sé que cuando oramos y no encontramos una respuesta pronto como nosotros consideramos que es pronto, rápidamente empezamos a decepcionarnos y después ya no oramos. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Va? Pero veamos lo que dice aquí en Mateo 18. El tercer punto que estamos viendo es atando y desatando. Mateo 18, versículos 18 y 19.
De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo, si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Y por eso es importante que oremos de un común acuerdo en consenso. Ustedes saben que yo he estado orando y espero que, si no todos, más una gran mayoría, también estemos orando para que este virus se seque, para que esta pandemia no prospere, porque el Señor es el único que tiene derecho a este mundo y sabemos que enemigos del camino del Señor se han levantado. Y no es ahorita con la pandemia. Esto es una agenda que viene desde hace mucho tiempo, tratando de meter la inmoralidad en toda esfera, abuso de niños, abortos, en fin, hay toda una agenda que no vamos a mencionarla, pero que ustedes saben porque la han oído, todos vivimos en este mundo y todos sabemos que esto no es algo nuevo, que esto es parte de una agenda global y el Señor nos libre de los malignos. La clave para atar y desatar es la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús en la oración, Él estaba enseñándonos cómo orar, dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hay una iglesia que el Señor me permitió visitar en la última visita a México, que su nombre es Como en el Cielo. Y está sacado, obviamente, de esta escritura, ¿va? Que Jesús dijo, ¿va? Jesús enseñó a orar, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea, que aquí en la tierra se haga tu voluntad, Señor, como es hecha en los cielos. Atamos y desatamos, es decir, oramos para que cosas sucedan, porque Dios quiere que la iglesia aprenda a ejercer poder sobre la creación. Y este virus, sea natural o sea creado en laboratorio, porque parece que hasta patente hay del virus, no importa, es creación, es criatura. Y nosotros como iglesia debemos de aprender a atar y desatar. Podemos tomar esa autoridad que el Señor quiere que tengamos, que atemos y desatemos. O sea, podemos atar que esta pandemia pare y desatar salud. Yo creo que es algo que tenemos que hacer, es orar más por este tema. La Biblia dice que estamos llamados a emitir juicio sobre los ángeles. Imaginémonos cuál es el llamamiento tan alto que el Señor tiene en la iglesia, en el grupo de redimidos. Y quisiera que leyéramos, y por favor vayan a sus Biblias. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, los primeros 6 versículos. O sea, 1 Corintios 6, versículos 1 al 6. Y yo lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Ustedes, por favor, sigan la lectura en la traducción en la versión que acostumbren leer, no hay problema. Y van a ver con sus ojos algo y con los oídos algo, pero no es tan radicalmente diferente, sino que muchas veces lo que pasa es que hay versiones que son más modernas y más fáciles de entender. Y por esa razón es que yo a veces uso algunas otras versiones. Bien, 1 Corintios capítulo 6, versos 1 al 6. Cuando alguno de ustedes tenga un problema, voy a empezar. Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien, debe pedírselo a un juez de la iglesia.
Un juez es el que emite justicia, el que dice esto está bien, esto está mal, ¿verdad? O sea, otras versiones dice a los ancianos, ¿verdad? En el verso 2 dice, porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y por esa razón fue que quise usar esta versión, porque aquí aparece muy claro. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. O sea, vamos a juzgar cosas más sencillas como una diferencia entre hermanos. Yo sé que cuando hay una diferencia entre hermanos, pues obviamente todos creemos tener la razón y por esa razón es importante que sometamos nuestra vida a la autoridad que Dios ha puesto, al pastor, a los ancianos y oigamos el consejo de Dios después de haber orado. Pero, ¿por qué nos llama a juzgar? Porque dice que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Verso 3. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. Verso 4. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino hasta buscan los jueces que no creen en Jesús para solucionar sus problemas. En la iglesia de Corintios se daban muchas cosas, era una iglesia preciosa con muchos dones, pero una iglesia muy carnal. Ahí había los dos extremos. Y lo que vemos es que cuando habían este tipo de situaciones, dice que no deberían de pelear entre el uno y el otro, pero bueno, si había que hacer, dice que lo que tenían que hacer era buscar a los de la iglesia que podían solucionar el pleito, el problema, el conflicto. Muy bien. Entonces atamos y desatamos, es decir, oramos para que cosas sucedan, porque Dios quiere que la iglesia aprenda a ejercer autoridad sobre la creación. Lo cuarto que queremos ver es a Jesús en Getsemaní. Getsemaní, se recordarán ustedes, fue la última parada que Jesús tuvo antes de que empezara lo que se conoce como la Semana de la Pasión. Él se había ido con sus discípulos a orar a Getsemaní. Getsemaní está enfrente de Jerusalén. Hay un valle y luego hay una gran subida, ese es el Monte de los Olivos, y ahí se fue Jesús a orar. Getsemaní quiere decir prensa de olivas. Y obviamente una prensa es para machacar y sacar el aceite. La unción, el aceite, la gracia que el Señor recibió salió de esa noche de oración en Getsemaní. Quiero que leamos ahí en Mateo capítulo 26, si tienen sus Biblias, versículos 36 al 42. Esta es una porción un poco larga. Por favor, abramos las Biblias ahí en Mateo capítulo 36 y leemos del 36 hasta el 46. Muy bien, espero que ya todos estemos listos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sienten aquí mientras que yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar, y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea hecho como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. O sea, que está orando:
Señor, yo tengo una voluntad, yo tengo un deseo, tengo mi alma que está angustiada de ver lo que me viene. Yo sé que para esta hora vine al mundo, pero Señor, ni imaginarlo puedo. Qué terrible va a ser separado de ti. Señor amado, si en alguna manera hay alguna forma en la cual podemos solucionar esta situación sin que yo pase por esto, por favor, Señor, encuéntrala. Hazlo, Señor. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Verso 40. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, siempre nuestro espíritu va a estar anhelando, buscando seguir la voluntad de Dios. El problema es la carne, ¿no? Somos débiles. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Señor, si el sufrimiento que me espera por delante no puede ser evitado, está bien, Señor. Si es así, que sea hecha tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras. Verso 45. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansen. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense que ya se acerca el que me traiciona. ¡Wow! Ya se acerca el que me traiciona. Bien, quiero repasar 3 versículos de ahí. Versículo 39. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, que pase de mí este sufrimiento. Pero no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú, o sea, tu voluntad. Recordémonos que ya vimos que Jesús dijo que él no había venido a este mundo para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y el verso 44, entonces los dejó y volvió a irse por tercera vez, oró con las mismas palabras. Señor, si esta copa no puede pasar de mí, sin que yo la beba, sea hecha tu voluntad. Sí, por supuesto, Jesús sabía que él había venido al mundo para morir por los pecadores, para hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario. Él era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. A Dios no, la caída del hombre y todo lo subsecuente no lo agarró de sorpresa, pero Dios tenía un plan. Y en ese plan incluía que el Hijo, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre y como hombre afrontara la muerte por nosotros. Porque la muerte, dice la Escritura, entró por un hombre, Adán, así también por un hombre nosotros hemos sido justificados, que es Jesús, el segundo Adán. Aunque Dios no necesita de nadie, Él ha decidido limitarse en lo que hace. Es impresionante que Dios, siendo omnipotente, omnisciente, que Él todo lo puede, todo lo mira, todo lo sabe y está en todo lugar, Él decide limitarse a sí mismo. ¿A qué? A la oración de su pueblo. Limitarse a que su pueblo ore. Quiero citar lo que dijo George Mueller. Yo sé que muchos de ustedes lo han oído.
es el hombre que Dios usó en Inglaterra para fundar orfanatorios. Y fue una obra preciosa. Incluso yo les animo. Hoy en día ni siquiera les tengo que decir, miren, vayan a comprar la biografía, el testimonio, el librito a una librería. Porque se los digo porque ya lo encontré. Está en internet. Si usted pone biografía de George Mueller, usted va a encontrar desde una muy resumida hasta incluso el libro en PDF y es gratuito y uno lo puede leer. ¿Por qué les recomiendo yo muchas veces que leamos libros así de testimonio? Porque eso hace que nuestra fe sea fortalecida. Porque hombres que nos precedieron han visto la mano de Dios y en este caso a través de la oración que ellos tuvieron. Miren, los testimonios de Mueller en cuanto a provisión realmente son impactantes, impresionantes. Yo creo que nos va a edificar si lo leemos. Como digo, gracias a Dios por Mr. Google, que toda se la sabe, y usted pone ahí George Mueller y le van a desplegar todo lo que hay. Así que gracias a Dios por eso. Encima de todo ya ni siquiera hay que gastar, imaginemos. George Mueller dijo, y esto se los tengo aquí para que ustedes lo lean. Un creyente puede hacer más en 4 horas después de emplear una en orar que en 5 sin oración. Y esto, amados hermanos, se los digo a ustedes, me lo digo a mí mismo, y está dicho por un hombre que lo vivió, lo experimentó y que vio grandes milagros de provisión. Por supuesto, tal vez ni tú ni yo tenemos un llamado a tener un orfanatorio. O sea, esto no es un reto, una motivación para que nos metamos a tener un orfanatorio, porque yo entiendo que para todo se necesita un llamamiento. Pero si tu llamamiento hoy en día, el Señor te tiene en el trabajo secular, ya sea que tengas una empresa, un negocio, una profesión, lo que sea, ese es tu llamamiento. Claro, debemos de estar abiertos a recibir un nuevo llamamiento de Dios. Quiero decirles, yo estudié administración de empresas, tuve negocios y un buen día Dios me amó al ministerio, a su servicio, al pastoreo. Pero, por supuesto, cuando estamos en lo que estamos, siempre debemos de ser fieles. Pero no es motivo de decir, ay, es que yo como no tengo un ministerio, yo no soy parte del ministerio de la iglesia o qué sé yo, ya yo no oro. No, tú oras porque vas a poder hacer más en 4 horas de trabajo que en 5 sin haber orado. Entonces es importante. Yo sé que algunos de ustedes tienen con su celular, tomen foto de esta diapositiva porque creo que es muy importante conservarla. Incluso yo la mandaría a enmarcar, ¿va? Un creyente puede hacer más en 4 horas después de emplear 1 hora en orar que en 5 sin oración. Amados hermanos, esto es de suma importancia. Bueno, hemos visto, creo que espero haber respondido, que el Espíritu Santo nos haya dado la respuesta a por qué es necesario orar. O sea, que hemos encontrado que sí es necesario que oremos, que no es algo que hacemos solo porque somos cristianos. No, oramos porque la Escritura nos muestra que Jesús, nuestro ejemplo, en todo momento está orando. Oramos porque Pablo, que es el hombre que más epístolas escribió, siempre empieza sus epístolas orando, diciendo, yo oro por ustedes, y incita a sus seguidores, a sus discípulos, a Timoteo, por ejemplo, que se hagan oraciones rogativas por todos los hombres y por aquellos que están en autoridad. Una y otra vez, Pablo está hablando de que debemos de orar. Lo mismo que hizo Jesús, pero no solo hablando, sino lo estaban haciendo con el ejemplo.
Y yo quisiera pedirles que cerremos este tiempo orando como el Señor nos enseñó. O sea, yo voy a dirigir la oración, pero por supuesto, ustedes pueden consentir, apoyar y orar ahí en su corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tú estás en tu trono. Tú no has perdido control. Señor, aunque el mundo se mire hecho un desastre y ahorita tengamos este problema tan grave de salud, tú sigues en control sobre todos los eventos en el mundo. Tú eres soberano. Nada, absolutamente nada escapa a tu control. Por tu gracia queremos honrar tu nombre, como con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Señor, queremos honrarte. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a vivir una vida que honre al Padre, una vida que honre al Hijo y que te honre a ti, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en esta mañana que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo, donde no hay ese conflicto de voluntades. Pero por eso te pedimos que aquí en la tierra sea hecha tu voluntad. Señor, que tu reino venga pronto, Señor. Es la única solución a este mundo que ha entrado en una espiral de degeneración, de maldad, de problemas. Es que tu reino venga pronto, Señor. Nosotros como tus mensajeros, nosotros como tus enviados con anticipación, venimos a librar batalla espiritual para que sea hecho lo que es justo, lo que a ti te agrada en este mundo. Por eso, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que venga pronto tu reino y se cumpla tu voluntad aquí en la tierra como es cumplida en el cielo. Esperamos que pronto retorne Jesús a establecer su reino sobre la tierra, como ha sido prometido. Señor, te pedimos que nos des el pan nuestro de cada día. Señor, nuestra necesidad. Reconocemos, Señor amado, que es por tu gracia que tenemos pan, que tenemos alimento y que tenemos salud para disfrutar esos alimentos. Señor, te damos gracias. Te pedimos te estamos pidiendo por nuestra comida material con gratitud, pero también te pedimos por nuestra comida espiritual, Señor, que tú hables palabras a nuestro corazón, porque tú dijiste en tu palabra que no solo de pan, el pan material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Habla a nuestros corazones, porque sabemos que tu palabra nos fortalece, tu palabra nos da vitalidad para ir adelante, Señor, para sobreponernos sobre todo temor, sobre toda depresión, sobre toda angustia y sobre todo problema, Señor. Tú nos fortaleces con poder en nuestro ser interior por medio de tu palabra, que es nuestro pan espiritual de cada día. Señor, te pedimos que perdones nuestras deudas, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que perdonen nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos han hecho mal. Señor, perdona nuestros pecados. Sabemos, Señor, que fallamos muchas veces, Señor. Pero, Señor, acuérdate, Señor, que tu bendita y eterna palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad, Señor. Por eso, Señor, queremos día a día mantener nuestra conciencia clara y limpia delante de ti, porque sabemos que todos pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, con nuestra intención y a veces sin intención, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos
que han pecado contra nosotros, que perdonen nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofendes. Realmente no queremos guardar rencor en nuestro corazón contra nadie, Señor. Te pedimos también que no nos metas en tentación, sino nos libres del mal, que nos libres del ataque del enemigo. No permita, Señor, que cedamos ante la tentación. Espíritu Santo, fortalécenos, atráenos, que no caigamos ante la tentación. Señor, reconocemos que somos débiles, reconocemos que con facilidad nosotros podemos caer, que no tenemos absolutamente nada de especial más que nadie, Señor. Y por esa razón te pedimos que nos rescates del maligno. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien sacar del camino, Señor. Pero mi Dios, por esa razón te pedimos, Señor amado, que nos libres del maligno, Señor. Que no nos metas en tentación. Seguramente no la aguantaríamos, Señor, porque somos débiles, Señor. Pero estamos confiando en ti y en tu poder, Señor, para que si la tentación llega a nuestra vida, podamos salir más que vencedores, podamos salir en victoria de la situación. Y Señor, oramos con todo nuestro corazón para que tú te manifiestes en nuestra amada nación. Señor, sabemos que la situación se está poniendo cada vez más complicada en muchos sentidos. La deuda que se ha contraído es monumental, Señor, y difícil que con una economía como la que tengamos podamos pagarla. Pero te pedimos, Señor, que tú lo hagas, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, es una bendición que estemos agarrados de la mano del Señor. Es por su pura misericordia. Y sigamos adelante, sigamos adelante. Este es un tiempo en el cual vamos a ver la gloria del Señor como nunca antes.